hay tanto que hablar, ¿verdad? Y podríamos seguir hablando del resentimiento, pero bueno, para terminar el tema de hoy, vamos a recordar, ¿verdad?, de estos gigantes que siempre van a querer venir a destruir nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y apartarnos de ese camino que hablamos, ¿verdad? El camino hacia la meta que vamos, o que tal vez ni siquiera, tal vez no nos apartan, pero sí hacen que nuestro caminar sea más lento y que no avancemos en nuestro crecimiento de fe, ¿verdad? En el Señor. Y el resentimiento, pues, es uno de esos gigantes, como hablábamos las semanas anteriores, que van a atentar contra nuestra fe y que pueden venir a tambalear nuestra vida, porque cuando guardamos un resentimiento nos hacemos mucho daño. ¿Verdad? Hacemos mucho daño, pero también es mucho daño el que lo lleva en su corazón. Y vamos a recordar lo que es el resentimiento, que viene de la palabra formada por el prefijo re, que significa repetir, y sentir, lo que habla de volver a repetir o a volver a sentir un sentimiento varias veces. Generalmente son sentimientos de amargura, de dolor, de frustración, cosas que nos han hecho sufrir, que se repiten una y otra vez internamente en nuestra mente y en nuestro corazón y va formando en nosotros un resentimiento o un sentimiento inmenso de dolor, como si fuera pues como una pequeña bola de nieve, ¿no? Que va avanzando y cada vez se va haciendo más grande hasta que puede destruir lo que tiene a su paso. Entonces el resentimiento, recordemos que es una emoción poderosa, ¿verdad? Que puede consumirnos y llevarnos a tomar también decisiones equivocadas. Y como cristianos no estamos exentos de pasar por pruebas, traiciones de la confianza, relaciones rotas, ofensas, comentarios, palabras y cosas que causan heridas al corazón. Pero sí depende de nosotros el saber si todo lo que vivimos lo guardamos profundamente con dolor y amargura o si decidimos llevarlo ante el Señor para librarnos pronto de ese sentimiento y no volverlo a sentir una y otra vez. Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es y de tener forma de vida que no cree opresión, que no tenga ataduras en el resentimiento, porque si no, no vamos a vivir en completa libertad. Porque cada vez que tengamos ese dolor en el corazón, ese rencor, esa falta de perdón, aunque tengamos momentos bonitos, lindos, agradables, de bendición, siempre estará como una sombra en nosotros que va a provocar el guardar siempre ese resentimiento en contra de una persona que quizás nos ha hecho mucho daño o que quizás nosotros pensamos que nos ha hecho mucho daño. Y la palabra de Dios nos ofrece ejemplos claros de personas que lucharon contra este gigante, personajes bíblicos, ¿verdad? Que no pudieron guardar ese rencor, sino que al contrario lo vencieron y sin amarguras, sin dolor, Dios les dio la victoria. Y vamos a terminar este tema, ¿verdad? Hablando de dos personajes de la Biblia, Mefiboset y Ruth. Mefiboset, pues yo creo que no todo el mundo habla de Mefiboset, ¿verdad? Pero él era el hijo de Jonatán, el mejor amigo del rey David. Y la historia cuenta que cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, la nodriza, o sea, la mujer que cuidaba a este niño, a Mefiboset, corrió, el niño tenía 5 años y la mujer se cayó. Y esto le creó una discapacidad en sus piernas. Y esta tragedia marcó la vida de Mefiboset desde el principio, porque eso lo expuso a una vulnerabilidad muy grande y al rechazo de mucha gente al no poder, pues, caminar. No sabemos cómo sería su condición. Y cuando David asciende al trono de Israel, recuerda la amistad que un día lo unió con Jonatán y decide buscar y honrar, ¿verdad?, la memoria, buscando a uno de sus descendientes que pudiera recibir su favor. Y así encuentra a Mefiboset, ¿verdad?, quien vivía en Lodebar, un lugar desolado, remoto, desértico. Y dice la palabra que al encontrarse con David, Mefiboset se postra ante él en señal de respeto y humildad. Y David, conmovido de toda esa situación, ¿verdad?, de Mefiboset y recordando la lealtad de su padre, de su amigo Jonatán, le muestra su bondad y compasión. Y eso, ¿verdad?, le concedió las tierras que habían pertenecido a Saúl, su abuelo, y le da un lugar y un honor en su mesa junto a esos príncipes del reino, ¿verdad? Y a pesar de su condición física y de haber vivido en la pobreza y en el olvido, Mefiboset no albergó resentimiento en su corazón, al contrario, mostró una profunda gratitud hacia David por la generosidad que le estaba brindando, le había tomado en cuenta, y esta historia de Mefiboset es verdaderamente triste, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros podríamos superar una situación así, en la que ni por culpa de nosotros, ni tampoco fue culpa de la nodriza porque ella lo quería proteger, pero no guardó resentimiento contra ella,
ni contra Dios o contra el mundo por la condición que le había tocado pasar, ¿verdad? ¿Cuántos podríamos soportar una situación así? Pero la actitud de Mefiboset nos enseña que a pesar de las dificultades, de las injusticias que nos puedan pasar, ¿verdad? Podemos elegir y no permitir que el resentimiento se apodere de nuestro corazón. Mefiboset tenía motivos reales para estar en contra de todo y de todos, pero esto le habría cerrado la posibilidad de una vida nueva y ser tomado en cuenta cuando el rey le mandó a llamar a su mesa. Así que no guardemos ese resentimiento que tal vez no es ni cosas tan grandes ni cosas tan poderosas como la que vivió este hombre, ¿verdad? Este joven, y podamos tener, ¿verdad? Un corazón limpio, puro, sano, sin resentimiento. La otra historia, ¿verdad? Todos la conocemos, es la historia de Ruth. La historia nos cuenta que tras la muerte de su esposo Maglón, Ruth se vio pues viuda en una tierra extranjera, Moab, junto con su suegra Noemí, una mujer mayor que había perdido a sus hijos, y Ruth decide regresar con ella a Belén, a la tierra natal de Noemí, su suegra, y a pesar, perdón, de las difíciles circunstancias, Ruth nunca guardó resentimiento ni culpó a Dios, ni a su suegra, ni a nadie por la situación que estaba pasando. En cambio, ella demostró una gran fortaleza y determinación para seguir adelante. Y en Belén, Ruth se vio obligada a trabajar en los campos para mantenerse ella y su suegra. Y esto que le tocó vivir no fue una tarea fácil, ¿verdad? Especialmente para una mujer extranjera, viuda, sola, con alguien a cargo, ¿verdad? Pero ella fue diligente y humilde. Su actitud, pues no pasó desapercibida a vos, ¿verdad? Un pariente rico del que había sido su esposo, pues del que había sido su esposo era un pariente, ¿verdad? Quien fue movido a compasión hacia Ruth y vio la forma de ayudarle. Y con el tiempo, ¿verdad? Ruth se casa con vos, Dios permite que surja el amor entre ellos y le concede ser madre. Quizás ella ni siquiera pensaba que podía llegar a ser madre ya con su condición de viuda sola, pues con una mujer mayor a su cargo, pero Dios tenía otros planes para ella. Tienen un hijo, Obed, quien se convierte en el abuelo del rey David. Y Ruth aparece en la genealogía de Jesús. Y la historia de Ruth también nos enseña que una vida llena de resentimiento puede alterar completamente el curso de nuestra vida, ¿verdad? Puede alterar todo, porque ¿qué hubiera pasado si Ruth hubiera guardado resentimiento en su corazón por su condición de vida, por estar sola, porque Dios se había llevado a su esposo, por tener que cuidar a una mujer mayor? Sin embargo, ella trabajó cada día sin parar. Dios no dejó ella que se albergara ese resentimiento en su corazón y se apoderara de ella y gobernara en ella, sino que Dios le ayudó, ¿verdad? Se habría perdido tantas oportunidades como vemos, ¿verdad? Que Dios le concede tener un corazón sano y dispuesto a hacer su voluntad. Así que con estas dos historias tan inspiradoras y tan llenas de esperanza, yo quiero terminar este tema del gigante del resentimiento, porque cuando dejamos que ese gigante se apodere de nosotros, estamos en problemas. Pero si logramos vencerlo, veremos que detrás de toda cosa adversa, de cada palabra, actos que hacen en contra de nosotros, de situaciones complicadas y cosas que nos pueden causar mucho daño o sufrimiento, siempre está la mano del Señor que lo ha permitido para forjar en nosotros carácter, fe, paciencia, bondad y sobre todo un corazón donde no haya cabida para el rencor. Entonces luchemos cada día contra este gigante del resentimiento, porque cada día nos pasan cosas que pueden hacer que guardemos resentimiento, rencor en nuestro corazón, y no lo dejemos que nos venza. Luchemos contra él y prosigamos hacia la meta.